Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas y todos los vecinos de unidades habitacionales de la Ciudad de México que están presentes por venir el día de hoy y darse un tiempo para este momento importante. Las unidades habitacionales son un hecho nuevo de una ciudad moderna. Hace 100 años no había unidades habitacionales. El modelo habitacional se basaba, por un lado, en la vivienda unifamiliar de distintos niveles sociales y por otro lado, sobre todo en las zonas céntricas, en las grandes vecindades que tenían a propietarios particulares que cobraban las rentas. Las unidades habitacionales empiezan a desarrollarse hacia mediados del siglo pasado, sobre todo como una forma de beneficio social por parte del Estado a través de ciertas instituciones. Varias de las nuevas unidades habitacionales están destinadas a trabajadores al servicio del Estado y otras instituciones sociales como el IMSS también comienzan a construir unidades habitacionales. Tenemos entonces el surgimiento de ciertas unidades emblemáticas como el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, o IMSS Narvarte, la unidad habitacional IMSS Narvarte, o también la unidad Independencia, y luego fueron surgiendo otras grandes unidades como la unidad Vicente Guerrero o la unidad Tlatelolco, entre muchas otras, la unidad El Rosario, pues muy grande, y hacia los años 80 tuvo un nuevo empujón, un nuevo jalón, la construcción de unidades habitacionales, porque cientos y cientos de vecindades, de viejas vecindades dañadas por los temblores de 1985, se convirtieron en unidades habitacionales por la vía de renovación habitacional. En esos años también en la Ciudad de México se avivó el trabajo de organismos como Fividesu o FICAPRO, el Fideicomiso Casa Propia, que permitió, sobre todo este último, la adquisición de vivienda en uso, que no había sido dañada por temblores, pero que era vivienda en renta y era adquirida por sus habitantes, y se siguió multiplicando la construcción de viviendas en unidades habitacionales. Es cierto, como dice nuestro amigo de la unidad Lindavista Vallejo, que hacia los años 80, 90, sobre todo principios de los 90, comenzaba a haber un clamor en el sentido de que el gobierno tenía que ayudar, apoyar a las unidades habitacionales, porque las unidades habitacionales mostraban una realidad social que excedía con mucho el de una propiedad privada, particular, unifamiliar. Las unidades habitacionales tenían ya problemáticas sociales compartidas, colectivas, que iban más allá de la sola vivienda de cada familia. Esto empezó a plantearse a las autoridades de aquel entonces, todavía al Departamento del Distrito Federal, y en efecto, a mí me tocó participar en algunos foros donde se hablaba de, por ejemplo, ideas como construir un tribunal condominal y se planteaba apoyo del gobierno para fortalecer las labores de mantenimiento en las unidades habitacionales. La respuesta que se tuvo de las autoridades en aquellos años fue muy rígida y se decía, no se puede, no puede el gobierno transmitir recursos porque las unidades habitacionales son propiedad privada. Esa era la respuesta a la que nos enfrentábamos en aquellos años cuando había una batalla, una lucha en ese sentido. No obstante, cuando llegó a la jefatura de gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, hubo un cambio de paradigma y el gobierno de aquel entonces, en el año 2001,
decidió que sí se podía apoyar a las unidades habitacionales. Ese fue un cambio profundo y fue un giro completo. Como la Procuraduría Social ya traía algunas funciones de carácter condominal, ya procuraba la organización condominal e intervenía para resolver ciertos conflictos condominales, entonces el licenciado López Obrador asignó el presupuesto para la mejora de unidades habitacionales a la Procuraduría Social. Entonces le encargó un programa social, el PRU, el Programa de Rescate a Unidades Habitacionales de Interés Social. Y se empezaron a asignar recursos a las unidades habitacionales de interés social. Todas estas que habían surgido construidas por el IMSS, por el ISSSTE, por Renovación Habitacional, Fivideso, FICAPRO y el INVI, que había surgido apenas hacía poco en el año del 98. Estábamos hablando de un universo, creo que en aquel entonces se hablaba de un universo como de 2,000 unidades habitacionales y se decía que por lo menos la cuarta parte de los habitantes de la Ciudad de México ya vivía en unidades habitacionales. El programa siguió, se llamó en el siguiente sexenio Olín Calán y luego continuó. En el sexenio pasado continuó, aunque no fue de sus mejores momentos, y en esta administración tomó un nuevo aire y se mantuvo el objetivo de apoyar en el mantenimiento mayor a las unidades habitacionales, como era el objetivo original, pero también se incorporó el mantenimiento mediano y el mantenimiento menor y los servicios. Al interior de las unidades habitacionales existen muchas situaciones parecidas a las que se dan en diversas calles de la ciudad. Es más, hay unidades habitacionales que por su dimensión tienen verdaderas calles. Tienen calles por donde pasan automóviles, banquetas para las personas, tienen árboles, vegetación que requiere de podas, de mantenimiento, tienen drenajes, tienen sistemas hidráulicos que van más allá de la simple conexión calle-casa, sino que pasan por extensiones amplias que son comunes, tienen alumbrados que son comunes a decenas, cientos y a veces miles de habitantes. Luego entonces, en esta etapa, se ha buscado dinamizar la intervención, en muchos casos con servicios, a veces con obra pequeña y en los casos más complejos con obra mayor. Eso ha permitido llegar a un universo mucho más grande y se ha flexibilizado el concepto, puesto que hay unidades habitacionales que no necesariamente emergieron de un instituto social, pero que tienen una vida colectiva con las características como las que estoy mencionando. Ahora, de acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, andamos en los 11,199 conjuntos habitacionales. Aquí se comprenden no solo las unidades habitacionales de interés social, sino muchos más conjuntos donde se da una vida colectiva. La idea de esta administración ha sido poder ayudar al máximo de unidades habitacionales con sus tareas internas de mantenimiento y de mejora. En efecto, en ello hemos tenido diversos programas, el más importante es este que surgió, pero en algún momento también con el programa de mejoramiento barrial y con otras acciones se ha apoyado a las unidades habitacionales. Bueno, como nosotros somos partidarios de construir derechos de la gente y un estado de bienestar, y el estado de bienestar lo que hace es confirmar, reafirmar, institucionalizar los derechos sociales, queremos entonces que estos derechos se plasmen en el máximo ordenamiento, en este caso, de la Ciudad de México. Hace algunos meses se plasmó en la Constitución un par de derechos que tienen que ver con la educación. Uno es el derecho a contar con un presupuesto anual a través de La Escuela es Nuestra, y el otro es el de la beca universal
para niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria. Se plasmaron ya en la Constitución de la Ciudad de México. Hace unos días yo envié como jefe de gobierno una iniciativa para incorporar los comedores sociales, comunitarios, públicos a la Constitución de la Ciudad de México. Y el día de hoy, en este evento tan importante, estamos presentándoles una iniciativa, es esta iniciativa, para reformar la Constitución. Es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral nuevo, el numeral 5, al apartado E del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de derecho a la vivienda y preservación de las unidades habitacionales. El texto que estamos proponiendo dice lo siguiente, en el apartado E, que dice derecho a la vivienda, numeral 5, las unidades habitacionales tendrán un presupuesto público para fortalecer su mejoramiento y mantenimiento, priorizando las de interés social, cuya asignación en cada ejercicio presupuestal será determinado de conformidad con las reglas de operación que se emitan. En próximos días, el secretario de Gobierno estará llevando esta iniciativa al Congreso de la Ciudad de México. En este momento me complace frente a todas y todos ustedes firmar la iniciativa en cuestión. Aquí está firmada la iniciativa para que sea un derecho de todas y todos los habitantes de las unidades habitacionales acceder a un presupuesto público para la mejora de sus unidades, plasmado en la Constitución para que perdure y permanezca. Esta es la iniciativa que enviamos al Congreso de la Ciudad de México. Bueno, se lo entregamos al secretario de Gobierno, que por ley es el encargado de enviar las iniciativas del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de entregarlas personalmente. Lunes o martes él estará entregando esta iniciativa al Congreso de la Ciudad de México. Y evidentemente, aquí agradezco la presencia del secretario de Bienestar e Inclusión Social, porque este es un tema de bienestar, es un tema de derechos sociales, es un tema de derecho a la vivienda, es un tema del derecho al hábitat, de derecho a la ciudad. Y bueno, quiero reconocer ampliamente el extraordinario trabajo que ha realizado la Procuradora Social Claudia Galaviz, que ha hecho muy buen trabajo en las unidades habitacionales. Aquí hablamos de cosas físicas cuando hablamos de mejoras. Pintar, impermeabilizar, construir, bardear, podar, desasolvar, etcétera. Pero lo más importante no es la construcción física, lo más importante es la construcción social. Esa es la fundamental. Lo más importante es la gente, lo más importante es el lado humano, el lado social. Y esa parte es la parte cualitativa. ¿Y qué puedo decir de lo que yo he observado? Primero como secretario de Gobierno y luego como jefe de Gobierno. Pues lo que puedo decir es que esa parte cualitativa de cercanía con la gente del lado humano se ha visto notablemente en el trabajo de Claudia Galaviz. Entonces no quiero dejar de hacer ese reconocimiento, porque eso nos interesa mucho, porque ya ven que hay un principio que se recomienda a los funcionarios, servidores públicos, que es menos escritorio y más territorio.
Entonces, ahí lo cumplimos, trabajamos para ello, Claudia lo cumple. Y bueno, pues todas las semanas vamos a alguna unidad habitacional, por lo menos. A veces vamos a varias en un día. Y bueno, Claudia todos los días va a varias. No, nos faltan un montón. Pero tengo ya agendadas varias para los días siguientes. Todavía me queda aquí en el gobierno, me quedan 4 meses y medio. Entonces, tenemos lo que falta de mayo y luego tenemos junio, julio, agosto, septiembre y 4 días de octubre. Entonces, nos va a dar tiempo de visitar muchas unidades habitacionales, porque además sí tenemos cosas que decirles, tenemos cosas que plantearles, cosas que informar, y todos los encuentros que hemos tenido son muy bonitos. El otro día fuimos a la unidad Tata Lázaro, aquí andan los compañeros, fuimos a Lomas de Sotelo también, y tengo programado ir a Tlatelolco en próximos días. Bueno, ya no les digo más porque tenemos varias programadas en los próximos días y meses. Vamos a ir. Nos da tiempo de ir nos va a dar tiempo de ir a varias unidades habitacionales. A muchas, a decenas. Bueno, fuimos a Palo Alto, que han dado una lucha histórica los compañeros también. Bueno, fuimos a Villa Centroamericana, ahí se hicieron obras de drenaje muy importantes, y a otras unidades habitacionales. Bueno, hemos ido a un montón. Algunas vamos a volver a ir, porque se han hecho cosas nuevas, cosas adicionales. Fuimos a algunas donde se hicieron unas obras, ahí salieron unas peticiones y comenzamos otras obras. Pero nos va a dar tiempo de ir a todas estas unidades habitacionales. Aquí están como 80 representadas, ¿no? Entonces nos da tiempo de ir a 80 unidades habitacionales. Fácilmente, porque son 4 meses y medio. Son 4 meses y medio. Así es de que nos da muy buen tiempo. Me da mucho gusto que hayan venido y se va a presentar la iniciativa, volveremos a informar y obviamente esperamos una respuesta positiva del Congreso de la Ciudad de México para que cuando se apruebe nos volvamos a ver y podamos decirles que se aprobó esta iniciativa y que es un derecho constitucional de los habitantes de las unidades habitacionales. Bueno, no quiero terminar sin abordar otro tema social muy sencillo, que es la felicitación a las maestras y maestros en su día, que cumplen con una función social fundamental, que es la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Yo además, con todo cariño lo hago porque además soy hijo de maestros. Mi mamá es maestra, mi mamá fue maestra, ya falleció. Mi papá fue maestro, él vive. Y luego las hermanas de mi mamá eran maestras, mi abuelo era maestro de carpintería en la secundaria, muchos maestros en la familia. Yo he sido maestro en la UNAM también. Entonces, bueno, pues a las maestras y los maestros, muchas felicitaciones en su día. Además, me da mucho gusto que estas felicitaciones se hagan después de que se derogó la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Esa reforma que se hizo con Peña Nieto le quitó a los maestros sus derechos de permanencia laboral. Entonces, aunque el maestro se hubiera incorporado a la docencia y hubiera pasado todos los trámites para poder ser docente, lo sometían a lo que se llama evaluación punitiva. O sea, cada 4 años un examen, si no pasaba el examen, para afuera.
Entonces los maestros se rebelaron contra esto, todos los maestros de todas las corrientes sindicales, pues porque era una gran injusticia. Y eso se echó para atrás. Afortunadamente, en este sexenio se hizo una reforma al artículo 3º, se quitó eso, se les regresó a los maestros el derecho a la permanencia, a tener un empleo estable, como el que tuvieron mis padres toda la vida. Y por otro lado también, de paso se reformaron otras cosas y en el artículo 3º se reconoció que toda la educación que imparte el Estado, desde inicial hasta nivel superior, es gratuita. Nosotros somos de la idea de que en lugar de cobrarle cuotas a los alumnos, hay que darles becas. En lugar de quitarles, hay que apoyarlos. Y también se puso en la Constitución, en el artículo 3º, que así como se aprenden lenguas extranjeras, también deben aprenderse lenguas indígenas. Y también se pusieron en la Constitución otros principios, valorar las diferencias regionales, porque no es igual un estado que otro, incorporar la música y el arte a la enseñanza, incorporar los valores de la igualdad social, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la solidaridad. Es un buen artículo 3º el que quedó en esta reforma que se hizo en el año 2019, en este sexenio. Bueno, pues felicitaciones a las maestras y maestros y felicitaciones a los habitantes de las unidades habitacionales de la Ciudad de México, donde vive casi la mitad de los habitantes de nuestra gran Ciudad de México hoy en día. Muchas gracias, abrazo fuerte, felicitaciones.